Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Es una alegría inmensa estar con cada uno y cada una de ustedes a través de este medio. Les saluda el Padre Vicente Agila. El mensaje que el Señor nos regala para meditar en este 25 de diciembre, fiesta de la Natividad del Señor o cumpleaños del Señor, lo quiero tomar de la segunda lectura que ustedes escucharán en la misa de este día de fiesta, tomada de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 6, y dice así: En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Y creo que le cabe perfectamente esta expresión muy usada en nosotros, en inglés Merry Christmas y en español Feliz Navidad. Y es que es dichoso, es feliz aquella persona que logra descubrir todo este misterio que contiene la celebración de la natividad del Señor, del nacimiento del Señor Jesucristo. Y como dice el apóstol Pablo, de muchas maneras Dios nos ha hablado. ¿De cuántas maneras le ha hablado Dios a usted? A través de su mamá, de su papá, de un catequista, de un misionero, de una persona, a través de un programa de televisión, a través de algún retiro, alguna jornada, algún taller, yo no sé, tantas maneras. Y es que Dios se especializa en eso, en buscar infinidad de maneras a través de las cuales quiere manifestarse cuánto ama a sus hijos. Pero hay una de esas manifestaciones que ojalá usted y yo la logremos descubrir, es a través de su Santísimo Hijo. Fíjese usted, tan importante es la natividad del Señor que con el nacimiento de Jesucristo se parte la historia. Fíjese que muchísimos historiadores, muchos libros de historia, cuando están refiriéndose a los años, nos están diciendo, bueno, estos vestigios fueron encontrados y se calcula que fueron 1500 años antes de Cristo, 500 años después de Cristo. Es decir, la venida de Jesucristo partió la historia. Es verdad también que hoy hay una campaña un poco ahí tan sutil de ya no querer utilizar esta expresión, porque es como hacerle propaganda a Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿y cuál es el fin? Si es que solamente el que ha descubierto la inmensidad del amor de Dios, porque como dice la palabra de Dios, tanto, pero tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por eso, llegar a descubrir que la Navidad sin Cristo no es Navidad, eso es un buen elemento de reflexión para nosotros. Oiga usted, amigo y amiga, ¿es de los que celebra Navidad con Cristo o sin Cristo? Y si usted dice, no, yo la celebro con Cristo, Padre, ¿así? ¿Qué hace entonces de lo que Cristo recomienda? Pienso que es una linda oportunidad para pasarlo en familia, para disfrutar en familia, para poder leer el Evangelio de San Lucas, donde se habla de cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Por eso yo le animo a que no pierda el tiempo contando historias de la ciencia ficción, cuando hay historias de la vida real que hay que contarlas. Hay mucha gente que dice, pero es que a los niños son niños. Sí, precisamente a los niños, por eso también hay que enseñarles cosas reales, cosas de la historia, no solo de la fantasía. Hay que contarles la historia de tal manera que ellos puedan ver que allí no hay ciencia ficción, que esto es real, que Jesucristo es real, que Él es su Salvador, que Él le puede dar muchos regalos, que de hecho ya se los ha dado. Un papá, una mamá, venir al mundo, el regalo de la vida, que hay que ser agradecidos y que Él nos da ejemplo de sencillez. El mismo apóstol Pablo llega a decir, Cristo, siendo de la condición divina, no hizo alarde de eso, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de un sencillo siervo. Por eso cuando Jesús nace en un pesebre tan sencillo, es para enseñarnos a usted y a mí que es posible
ser feliz con sencillez. Y es que las cosas materiales le pueden dar confort, le pueden dar bienestar, pero felicidad es otra cosa más profunda. Usted está viviendo la Navidad así. Fíjese lo que dice el apóstol. Él es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, cuando hablamos de Jesucristo, cuando estudiamos su vida, cuando nos ponemos en oración, cuando lo conocemos a Él, tenemos que lograr poder ver el resplendor de la gloria, el poder de Dios. La imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. ¿La palabra poderosa de quién? De Jesucristo. Por eso es que en Navidad es un tiempo para leer abundantemente la palabra de Dios. Muchísimos de ustedes seguramente están gozando de un merecido descanso. Ojalá que ese descanso no se convierta en flojera o en pereza, en quietud, en no hacer nada. Y si se hace algo, ojalá que sea algo para alimentar la vida espiritual. ¿Qué tal si se pone ahí a hablar con su familia y con sus amistades a ver quién sabe más de Jesucristo? Porque es que así se aprende. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un concurso ahí en la casa? A ver, ¿qué dice el capítulo 5 del Evangelio de Lucas? ¿Qué dice el capítulo 2? O ponerse simplemente un concurso saludable. A ver, ¿cuántos son los personajes importantes que intervienen en la Navidad? A mí particularmente me dio mucho gusto en una de mis homilías, que usted las puede ver en el internet, preguntarle a los niños, a ver, ¿quién me dice cuáles son los personajes importantes de la Navidad? Y fue hermoso ver que niños de 4 años, 5 años, me decían, personajes importantes, la Virgen María, San José, los ángeles, los pastores, los reyes. Y claro, el más importante, Jesucristo. Navidad sin Jesucristo no es Navidad. Por eso, ahí donde usted se encuentre, creo que es hermoso poder cerrar los ojos y decirle, Señor, quiero darte gracias porque el mundo, en este día de la celebración de tu nacimiento, se vuelca en la sensibilidad, se vuelca en la generosidad, se vuelca en el amor, en la ayuda al prójimo. Es que están poniendo en práctica una frase de Jesús. En verdad les digo, que todo lo que hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Porque al final de todo, que esto tendrá un final, el Padre dirá, venid benditos de mi Padre al reino preparado para los que le aman, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel, estuve enfermo y me fuiste a visitar. ¿Quisiera usted en Navidad acordarse de aquellas personas que están más alejadas de Dios y alejadas de usted? ¿Por qué no? Entonces usted entendió lo que es la Navidad. Navidad es ir al encuentro de aquel que la necesita. ¿Quisiera vivirlo usted así? Que Dios Todopoderoso le bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad.